¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa de política y más. Iniciaremos, Jorge Arturo, ya es lunes, son las 12 del día y estamos iniciando el programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes o buen mediodía. Buen ¿Cómo está, mediodía, más bien. cómo estás, Juan Antonio? ¿Qué Bien, tal de fue el de fin de semana? bien, gracias a Dios. O sea, bien, Qué estamos bueno. bien, nos fue muy bien. Y también parece que a Coahuila le está yendo bien con la pandemia del COVID. Así es, por lo pronto, pues en este fin de semana hubo buenas cosas porque los casos se volvieron cero contagios, ¿no? Sí. Eh, y la ocupación hospitalaria también ya bajó muchísimo, ¿no? Y son buenas noticias finalmente para los coahuilenses, ¿no? Claro, y ojalá nada más que no se nos descompongan luego de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? De Claro, bueno, que, ese es el problema, ¿no? Que porque, por, así decías, porque estaba viendo que pues están invitando a los paisanos, por ejemplo, a que en esta ocasión no vengan, ujú, porque pues, hay mucho paisano que va a los ranchos sí, de aquí en Coahuila, ¿verdad? Son de un ejido, una comunidad ejidal, y, y hay mucha tradición ahí de los fines de los Semanas Santas de hacer bailes el sábado de gloria, y ellos llegan a pasarla con su familia y pues a descansar, ¿no? fíjate Aprovechan. que tienes mucha razón. Yo viví ese fenómeno del paisano durante 3 años que estuve como delegado en gobernación. Ándale, tú conoces Entonces, mucho es de muy eso. real el paso de paisanos hacia Coahuila, pues, su llegada aquí a Coahuila a visitar a su familia, pero más los que van de paso, Jorge. Ah, no, esos son caravanas enormes. Exacto, entonces sí es un problema serio la llegada de los paisanos, porque bueno, aquí ya estamos o se está controlando un poco la pandemia, pero Pero en la Texas llegada del no, paisano, no, en Texas están todavía, aunque quieren, de, digamos, que puedas andar sin cubrebocas y sin restricciones y todo, pues allá traen ese debate entre el así, presidente y el gobernador de Texas, ¿no? El presidente de así Estados es, Unidos, porque pues todavía no es momento, ¿no? claro. No, no, obviamente todavía nos falta transitar hasta que estemos todos vacunados o estén Así todos es. vacunados, para que de alguna forma se controle el esquema de contagiados y sobre todo el esquema de enfermos en camas de hospital, ¿verdad? Porque la idea es vacunar hasta de 14 años, ¿no? Sí, 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 o sea, estamos apenas en los adultos mayores. Sí. Entonces quiere decir que estamos en el inicio de la etapa de vacunación. Y luego apenas vamos saliendo de una y, y no queremos que en marzo retoñe por lo mismo del periodo vacacional. Claro, claro, ese es un problema de preocupación para el gobernador del estado, para las autoridades de salud, para los alcaldes de los municipios, ¿no? Sí. Porque finalmente sobre ellos recae mucha responsabilidad de la vacunación y del control de la pandemia por acciones de gobierno. Ahora que dices vacunación, eh, a mí lo que me dio gusto fue ver que, aunque desorganizados, eh, inició la vacunación de adultos mayores en la zona urbana de Monclova, Uh -huh. porque si recuerdas, hace un año, cuando inició lo de la pandemia, en Monclova se dio un foco de infección muy fuerte en la clínica 7 del Seguro Social de allá, Sí. y que varios doctores se enfermaron, algunos fallecieron, enfermeras, y fue uno de los primeros contagios fuertes que hubo en el país, un foquito de infección.
Ya luego Sí, se vendrían unos de tamaño mucho mayor, ¿verdad? claro. Pero, pero es una ciudad que batalló en ese sentido. Entonces, qué bueno que los vacunaron. No, y Monclova era un punto de preocupación para todos, porque ahí se inició pues en mayor escala la pandemia, después se trasladó a Torreón y en las últimas semanas, meses fue aquí en Saltillo. Ah, sí, también aquí estuvo muy, muy duro. Así es, ya ha estado. Entonces, es una buena noticia que vayan eh, vacunándose las personas, los adultos mayores, y que traiga como consecuencia que disminuya pues los casos de contagio. Así es, Y porque obviamente es una excelente noticia para el sector salud, para el efecto de los enfermos con COVID, ¿no? así es. Y por ese lado, pues está bien. Sí, O está muy sea, bien. son buenas noticias. Nada más o la recomendación que hacen las autoridades de que si va a salir, sana distancia, cubrebocas, cuídese y si va a pistear, pues no se acerque tanto al compañero de Ah, copa y yo pensé que, así. que al pico de la botella. Pues cada quien en el pico de su botella, Exacto. en lugar de andarla rolando, ¿verdad? Ándale, a ver, creo que error, como decíamos allá en aquellos tiempos nosotros, ¿no? Pues mejor que se compren un vasito y aunque sea ahí se lo vacíen. Si quieren, no le pongan refresco, aviénteselo directo, como les guste, pero cuídense. Así finalmente las recomendaciones yo creo que van a ser ya de por vida, Jorge. El hecho de usar Claro, cubrebocas, la sana distancia, todo lo que hemos estado llevando a lo largo del último año, ¿no? así es. Y Eh, obviamente todo va en redundancia de nosotros mismos, porque finalmente vamos a salvar este problema tan serio que aconteció con la pandemia. así es. Entonces, A ver, termina. no, digo, finalmente es en bien de todos y cada uno de nosotros. Claro, y de nuestras familias, porque finalmente, pues es, digamos, las autoridades o los gobiernos, pues hacen medidas o implementan políticas públicas, pero pues, los ciudadanos somos los que ponemos a los enfermos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros Así es. mismos. Así es. Y todo esto va a redundar en que se reactive la economía, en que el sector educativo regrese a las escuelas en forma presencial, en fin, o sea, todo es de beneficio finalmente. Porque fíjate, ahora que hablamos de la economía Ujú. y de Monclova, a Monclova le está tocando un periodo muy difícil, ¿no? Con lo de el Aló, problema de Alonso Ancira y Altos Hornos y el así es. presidente. Así es. O sea, Y, porque finalmente en Monclova se finca Altos Hornos de México como el ancla pues, de la economía Monclova. es el motor, el alma de la región centro, Bueno, frontera. con El, lo, con lo que no contábamos es con lo sinvergüenza que es Alonso Encina. fíjate, efectivamente es un sinvergüenza y es el cacique de allá de la región centro, o era, y un presidente lo benefició, Sí, o sea, Carlos Salinas, no, no, nunca he sabido a ciencia cierta si Alonso Alcira era el dueño, porque él nunca tuvo una fortuna para comprarlo, así. o era prestanombres de alguien, O del pero mismo presidente. o del mismo Salinas de Gortari. El chiste es que un presidente lo beneficia y lo vuelve magnate y cacique, y otro presidente viene y le quita lo, lo que había ganado, ¿no? Pues mira, si se puede llamar así, una compra de Altos Hornos en aquellos años de Salinas, en el que Sí, regresaron o estatizaron algunas empresas. y entonces le cayó a Ancira y a la familia Autrey,
La familia Autrey sí tenía mucho dinero porque se dedicaba a la distribución de medicinas. De medicina, sí, de medicinas ese era su fuerte. Y Ancira, pues, trabajaba allá en Pachuca. Sí. Y lo que cuentan era que traía un bochillo. Bueno, ya que, por ejemplo, hablé del tema que me tocó ver en esos años de la delegación de migración, a mí me tocó padecerlo, Alonso Ancira, porque Sí. una de mis atribuciones era vigilar la estancia de sus extranjeros ahí en Monclova. Ok. Y él lo que generó con su flota de aviones, en fin, o sea, me tocó padecerlo y sobrellevarlo. Sí, pues él era muy influyente. Muy influyente. Era muy amigo del doctor Montemayor, De todos los gobernadores. de Carlos Juárez, o sea, se hacía amigo de todos porque así convenía a sus intereses. Claro. Era Entonces, un hombre de negocios al estilo mexicano. ándale, entonces, pues te digo, o sea, era un personaje muy difícil de tratar porque se llenó de orgullo o de Soberbia. prepotencia o de Sí, soberbia el tener tanto dinero, cosa que claro. él nunca tuvo. No, no. Entonces, hizo que saliera el Alonso Ancira que hoy estamos viendo, que hoy conocemos. Así es. Y lo que comentábamos el otro día, quién sabe cómo trataría al candidato Andrés Manuel y que Sí, ahora se la están cobrando en una forma tan dura. así es. Y ojalá y nuestros parabienes para los habitantes de Monclova de que salgan primero de la pandemia de COVID y luego que se recuperen de lo que está sucediendo con la empresa Altos Hornos. Que la compra esa de parte de Villacero Villacero, sí. se haga en firme y que pues esos de Villacero son más serios para administrar su empresa. Sí, bueno, Porque Villacero es una gran empresa que está radicada en Monterrey. Alonso Ancira había sido muy frívolo e incluso estaba en suspensión de pagos. No, bueno, pues dímelo a mí. Por ejemplo, para darte un ejemplo, nada más, tenía aviones que podían volar de Monclova a África sin recargar combustible. Sí, tenía como 5 aviones, ¿verdad? Tenía como 3 aviones de ese tipo y luego tenía otros 3 de una categoría un poquito más baja, pero no dejaban de ser extraordinarios esos Pues aviones. claro, imagínate que tienes vuelos transatlánticos. Sin recargar, sin Sí, repostar, dicen los que saben de aeronáutica. esa es autonomía de vuelo de altos vuelos. Bueno, imagínate el Monclova, cuando él llegaba a un viaje del extranjero, tomaba un helicóptero y se iba a su casa. Él no Como si, necesitaba oye, el como si hubiera mucho tráfico ahí, ¿no? ¿sí? No, bueno, el jurídico de su empresa manejaba que era por su seguridad, que porque para evitar secuestros, en fin. Lo ¿A que poco no, a poco los monclovenses no lo querían? A Harold Papel lo querían mucho, ¿eh? no, bueno, no, pero estamos Ah, hablando de un personaje de otro tipo. bueno, él fue el que fundó AMSA, ¿no? Para los que no se acuerden por su edad o lo que sea, pero Harold Pape fue el fundador de AMSA y fue un personaje, él y su esposa, muy estimados allá en No, bueno, Monclova. ¿cómo se llama el principal bulevar? Ándale, pues Por sí, ejemplo. por ejemplo. Y lo que hizo la señora con la cuestión de la cultura, en fin, los teatros que construyeron. Y la asistencia social a los niños que necesitaban apoyo. Por eso te digo, o sea, hablamos de un personaje de otra índole, muy diferente a Alonso Ancina y su gente, obviamente. Y luego, en el evento del PRI, del cual tal vez hablaremos más adelante, hablaban de que en la 4T, además de pegarle a Monclova, le pegaron a la Carbonífera y a Frontera, a la frontera de Piedras Negras, ¿no? Pero bien, Porque, por ejemplo, dejaron de comprarle el carbón a Ancira Ancina,
de Micare, Sí. ella minera carbonífera Río Escondido, Ujú. que le da empleo a 2,000. Ujú. O sea, ¿dónde ocupas 2,000 de un día para otro en Piedras Negras o en Nava? Y Sí, bueno, luego peor, si, este, si estás recortando el uso de las carboeléctricas, pues hasta has de estar desafanando a la raza que ya estaba, ¿no? no, y fíjate, se habla de una recuperación a nivel estado. Entonces, lo que no nos dicen es eso, ¿dónde está esa gente que desocuparon por el efecto Moncloa? Tanto de pandemia como de problema de Alonso. Bueno, entonces está el problema de Alonso, luego sigue el problema de la carbonífera, de Sí. que no se amarraron los contratos, se cambiaron proveedores, no han cumplido Bartlett con el Con la pago compra. y con la compra, luego no han usado a su capacidad las 2 plantas termoeléctricas de carbón de generación de la energía ya en Nava, y, y entonces tienes que, por una razón de AMSA y por una razón del carbón, tienes fregado a medio Coahuila, porque la mitad de, de Coahuila está entre Saltillo y La Laguna, Así es. y la otra mitad es lo que sobra, que está para Sí. allá, Hacia el es de norte. Monclova para arriba, Sí, sí. hacia el norte. Piedras Entonces, Negras, Acuña, los, medio Coahuila está atorado. sí. Luego, en Saltillo tenemos el clúster automotriz y cayó en 21% la venta de autos en el mercado nacional, y en la exportación ha caído un 14%. Claro. Entonces, hay paros técnicos, incluso aquí en Saltillo, ¿no? Bueno, aquí el problema de los saltillenses es que seguimos padeciendo a un personaje similar en su forma de Alonso. Hablamos de Tereso Medina, como líder de CTM. No ha encontrado el nivel adecuado para todos sus agremiados. Porque Tereso Medina no nada más es líder de CTM, es líder de los trabajadores de la industria automotriz a nivel nacional. Sí, o sea, eh, como, como parte de esas CTM están esos sindicatos de la industria automotriz. Así A él es. le tocan el de General, el de Chrysler lo tiene otro señor que se llama Hugo, se me fue el nombre. Sí, sí, sí. No, Eh, y, y los paros, pues son conquistas laborales del patrón. así es, no de líder. No, oye, y no del trabajador, el trabajador lo mandan a medio sueldo. Sí, o Cuando sea, le va bien, cuando le va bien, esa cuenta de vacaciones. Pero así si es. estás haciendo 2 o 3 paros al año, pues ya tus vacaciones ya te las acabaste. Entonces te mandan con tu sueldo a la mitad. Ese es el concepto fundamental de lo que le da mucho orgullo Tereso presumir, que es el sindicalismo responsable. Dice, es preferible antes que despidos que se vayan a media paga. Y fíjate que ese fue un debate en el Telecán, en el nuevo tratado con ¿Entendés? Temec, Uh-huh. en el Temec, de que el 40% de los automóviles que se fabriquen en México deberás pagar el $16 la hora al trabajador. Si Así es. no, no lo puedes mandar a Estados Unidos. Sí, porque Entonces, quieren homologar o igualar el salario que les pagan allá en Estados Unidos. sí, y entonces pues sería excelente para los mexicanos, pero No, pues, los sí. dueños de las fábricas van a No, decir, oye, me salgo del Temec, me voy a Centroamérica. ¿Mm? Si me voy a Guatemala o a Honduras, ya no estoy en el Temec. Y Exacto. entonces, Ya pues no tienen que cumplir con esas exigencias. así es. Entonces vamos a ver cómo nos va con ese nuevo tratado, ¿no? Porque en la sureste, que es donde somos más presumidos,
presumimos hasta que somos 1 millón de habitantes y ni siquiera los alcanzamos, hombre. Nos quedamos en 800,000, casi 900. Eso es para fines electorales, pariente. Pues sí, pero ¿cómo presumes de que somos muchos? Pues todavía dijeras, no, pero vivimos, como diría el peje, como en Dinamarca, Sí, cierto. ¿verdad? Oye, por Pero, cierto, ahí está ese tema. O sea, el tema es tan amplio que nos pasaríamos programa tras programa y no llegaremos a su fin. no, es que en realidad estamos llenos de situaciones que necesitan más atención y de personajes que influyen y que influyen en detrimento de la vida de los demás. O sea, por Así es. ejemplo, pues Tereso es líder pues, de miles de trabajadores, ¿verdad? Sí, pero él Y presume que su sindicalismo responsable es ya una marca registrada. bueno, y además sus cuates lo candidatean y sí es cierto que está entre los 5 personajes más influyentes de la CTM actual, No, sí. pero lo candidatean ya como el sucesor del sucesor del sucesor del sucesor de Fidel. Ahora, ¿en qué lugar va en esta elección? O sea, ahí te habla de la importancia que tiene para el PRI La Teresa Medina. CTM, no, y la CTM. Bueno, sí. O sea, va en el Antes, lugar, antes la CTM era pesada. sí, Ahorita, muy pesada. ahorita el sector popular manda. Así es. O sea, va en el octavo lugar de los plurinominales. Sí. Entonces, en teoría, los 5 primeros son los que amarran diputación. Los demás tendrán que esperar a ver si su suerte se dispara, ¿no? Y don Rubén Moreira, ¿ese en qué lugar va? Rubén, ay, Carolina, ¿no? También. Pero Carolina no va por Bueno, la Rubén creo que circunscripción está en los primeros de 5 lugares, Coahuila. ¿eh? Sí, está en los O primeros, sea, prácticamente amarrando su candidatura a su diputación. su diputación. Entonces, va a volver a ser, o vamos a volver a padecerlo como diputado federal. Pues lo bueno es que fíjate, lo bueno y lo malo, es que sus votos no se notan, Ujú. porque son tan poquitos los diputados federales del PRI actualmente que no hacen bulto. Quién sabe Así, cómo quede la que sigue, quién ¿verdad? sabe, exactamente, habría que estar expectante. Y luego, Jorge, hay que recordarle a la gente, por cierto, mandar un saludo a Félix, que ya sabemos, ya se reportó, Félix Riojas. Ah, qué bueno. Entonces, a Félix, si no tienes inconveniente, lo vamos a invitar a que nos ayude con sus reportajes en la calle, en el Ah, Congreso, perfecto. ¿verdad? O sea, Sí, hay estaría muy que, bueno. hay que empezar a ver la proyección de nuestro canal y del programa que estamos llevando al público, ¿verdad? Me parece excelente. Y recordarle a la gente que estamos en En YouTube, YouTube, en en, Facebook, que tenemos en Twitter. contacto en Twitter, en las páginas que nos hace o que nos hacen la repetición del programa, ¿no? Que son varias, o sea, la Sí, de Contacto Plus o Contacto Más contacto. de la licenciada Militza, luego en ADN, ADN Coahuila. eh, entonces, afortunadamente, tenemos amplia difusión para alcanzar a toda la gente que se interese en estos temas, ¿no? así es. Y entonces recordar que estamos en todas esas plataformas, ¿verdad? Para que nos sigan, Exacto. nos vean, comenten qué, está, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, que están de acuerdo con los temas, no están de acuerdo, les choca que hablemos de algo o de alguien, en fin, tener ese contacto con el público, ¿no? Así es como lo que decimos, o sea, nosotros ponemos el tema sobre la mesa y la mejor opinión es la de cada quien. Fíjate, por cierto, tocando un poquito el tema del contacto, ya surgió o está teniendo efecto lo que hemos comentado del SUTGE. Ujú. Entonces, ya recibimos algunos comentarios de algunas personas, algunos públicos, otros en privado, pero el que se atreva a hacerlo público, por ejemplo, como un ejemplo, Margarita Hernández,
que Sí, ella tiene muchos años en el sindicato, fue parte del sindicato, ella está defendiendo la postura de sus líderes. Y es válido finalmente. claro, porque pues ella siente que fue un líder que la benefició en su trayectoria laboral, ¿verdad? Así es. Entonces, como ese tipo de comentarios es bueno que nos los hagan saber para saber en qué rumbo andamos. Sí, porque pues a veces uno nada más habla de las quejas que te llegan, ¿verdad? Así es. O de los Y comentarios negativos. sí, de los comentarios negativos o de algún detalle que dices, oye, pues este cuate pues ya no le da chance a nadie o lo que sea. Exacto. Pero si hay gente que siente que lo han respaldado, Pues también pues que lo manifiesten. claro, O sea, por ejemplo, el comentario que hace ella se me hace apropiado. O sea, el hecho de decir que sus líderes están ahí porque tienen una mayoría que los apoya, pero no niega que puede haber una disidencia, que se está quejando que no va bien cómo actúan los líderes, que a lo mejor son las versiones que nosotros tenemos. ¿no? Y además que el poder desgasta, ¿no? O sea, ¿Sí? Son muchos años, si entraste con un 10% en contra, pues al rato algo vas que a tener hiciste no le 30. gustó a la gente y al rato ya es el 30, el 40, el 50, el que ya no te quiere, ¿no? Así es, por eso, y si no tienes inconveniente, le mandamos un saludo a Margarita Hernández para que Claro que sí. siga ella ve el programa. Ah, Entonces, qué bueno. que siga comentando lo que ella considera en su derecho. ¿Va? Y Así nosotros lo es. transmitiremos con la responsabilidad que debemos de tener. Me parece perfecto. Oye, ¿y qué más tenemos pendiente, pariente? Pues tenemos pendiente lo del PRI que vino el Alito, Bueno, ese es un Ale- buen tema, Aleja- fíjate. Alejandro Moreno, Moreno, Cárdenas. que vino a hablar bien del prismo de Coahuila, pues ya no le quedó otro, Así es. eh, A ver, ese es el punto. Fíjate. y pronosticó que otra vez carro completo, No, bueno. El y pronóstico habrá que esperar, ¿no? no, por eso, o sea, es lo que él dijo, ¿verdad? Él vino pues a quedar bien con los de Coahuila, que en realidad lo que tienen y que sí es ejemplo nacional es, están organizados y están unidos. Y fíjate, leía nada más que se me escapa el nombre, de un estratega electoral uruguayo, muy Mm, bueno, que trabaja en Europa y que trabaja en América Latina, mm, apoyando candidatos a ganar elecciones. Y que mm. en una ocasión trabajó, creo que en 2012 o algo así, con el PEJ. Ah, ok. Y él hablaba del PRI, pero hablaba muy bien porque decía, es uno de los mejores partidos que yo conozco en el mundo por su organización en las campañas, por la forma en que hacen que su gente responda y vote y que se legitimen en las urnas esos triunfos, ¿no? Claro. Aunque, bueno, habría que ponderar la responsabilidad de Alito al venir a Coahuila. Obviamente, por obvias razones, es el único nicho priista totalmente. ¿Cómo no comenta de cómo le está yendo a él como exgobernador de su estado y de ahora que su sobrino es el candidato, que no anda muy bien que digamos? No, porque en realidad el trabajo unos le decían Amlito, porque Sí, al principio andaba muy barbero ella con andaba el de manita presidente sudada. y no ha sido destacado, la verdad no ha sido destacado. No, ha No, sido un presidente no, no, intrascendente. no es el líder que el PRI necesita No, en este momento de crisis, o sea, claro. en un descuido, si el PRI afloja y el PAN reaccionara. Lo que pasa es que también tienen un líder nacional pésimo, ese Pésimo. O sea, Marco Cortés. sí, A los dos partidos viejos les tocaron los líderes más chafas de la época, ¿no?
Pues era lo que había, ya lo agarraron. Ahora le ponte. Y entonces podría irse al tercer lugar. Fíjate que el fin de semana leí un comentario de un comentarista nacional, o sea, Sí. un analista que tiene buen prestigio y a veces hace buenos apuntes. Y ese era uno de los temas que tocaba, fíjate. El caso de que de las 15 gobernaturas pendientes que hay, pues el PRI prácticamente está entregando la plaza. Sí, o Según sea, todo, Morena tiene la posibilidad de ganar en los estados que eran del PRI así es. y en varios estados que son del PAN actualmente, el PAN está dando la pelea y pudiera quedarse con las gobernaturas, ¿verdad? Sí, o sea, Retenerlas. a mí lo que me llamó la atención fue precisamente que hablara muy bien del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. O sea, poniéndolo en la palestra como el único gobernador que está haciendo algo por el PRI. Y fíjate que, ca- que si te clavas poco a poco en la figura de Miguel Riquelme, se puede ver como el surgimiento de un personaje que no parecía un actor de protagonistas, Uh -huh. sino que parecía pues un actor de reparto, ¿verdad? Que se ganó su lugar y todo, pero que se viene la crisis primero de la derrota masiva ante Morena y luego la de la pandemia y que no todos han podido con el paquete, ¿eh? Ni, Nosotros ni, les comentamos ni en al lo político, ni en lo de atención al super problema de la pandemia. Y Riquelme ahí es donde ha afianzado y ha logrado proyectarse como, con un liderazgo hasta nacional. sí, sí, sí. Y como comentamos al principio del programa, o sea, las noticias del fin de semana pues fueron buenas en el tema del COVID. Y eso obviamente habla de un gobernador preocupado por sus conciudadanos. Y, y, y la gente lo ha percibido. O sea, en las encuestas que no te gustan, el vato sigue avanzando, ¿verdad? No, es que bueno, después platicamos Y, de esas encuestas. y luego, entonces, se ha vuelto un personaje que cada vez es más importante, porque fíjate, los de comentaristas nacionales, pues todo les cae de rebote lo que no pasa en el centro del país, que sería el Estado de México y el DF, ¿verdad? La Ciudad de México. Sí. Eh, porque los primeros pactos que se dieron en el norte en este año pasado fueron unos que hizo con los empresarios, con el sector productivo, Miguel Riquelme. Uh -huh. Luego, juntó al Bronco y a Cabeza de Vaca, y entre los tres decidieron formar un bloque. Así es. Que sigue Pero vigente. pero que uno de los impulsores de la idea y muy serio para abordarla fue Riquelme, ¿no? Sí. O sea, Y el Bronco se sumó con entusiasmo y Cabeza de Vaca también, o sea, también. no les importó ni de qué partido eran, Así o es. sea, ellos hicieron su bloque y luego lograron expandirlo hasta juntar 10 gobernadores, ¿no? Sí, no, es que Miguel Riquelme se ha vuelto un especialista en conciliar. Sí, Es un gran conciliador y eso le ha redituado un liderazgo que habría que reconocérselo bajo ese esquema. O sea, de los y, gobernadores en el bloque es el que lleva mano. así es. Y luego con la salida del Bronco, pues seguramente también se volverá mucho más protagónico, ¿verdad? Bueno, Porque el Bronco tiene una personalidad fuerte, especial y tiene cartel nacional porque anduvo de candidato, ¿no? no, claro, pero sus acciones de gobierno nos han dejado claro que no es el gobernador más inteligente que pueda haber.
Ah, no, pero por ejemplo, los que forman opinión en los medios nacionales eh, conocen al Bronco y no se ocupan tanto de si fue bueno o fue malo, nada más de pues su dicen, no, personalidad. de que existe y de que su personalidad y de que le entra, ¿verdad? Así es. Y Y Cabeza luego, de Vaca, bueno, pues hasta ahora metido en ese problema con el presidente, ¿no? porque Por también, la Fiscalía General salió de la República. respondón el cabeza de vaca, pues no le dijo No, en su cara, oiga, tiene pero esto razón. así no es. No, y tiene razón, fíjate. O sea, el esquema de delitos con lo que lo quieren desaforar, pues no es unos delitos con mucha fuerza, con mucho No, peso. Por no, eso él se envalentó en ese sentido. Y tiene razón. Si logra solventar este desafuero que está en vista de verse, pues se va a convertir en un gobernador, aunque ya está próximo a salir, pues va a ser un personaje interesante para los panistas. así es, va a ser un nuevo liderazgo panista eh, que, po- fíjate, los analistas de la Ciudad de México lo proyectan ya como un aspirante del PAN a la terna esa para la presidencia, ¿no? Bueno, también habría que ponderar el asunto del por qué lo quieren desaforar. O sea, Tamaulipas a lo largo de los últimos años ha estado en el pico de la noticia por sus exgobernadores, por Eugenio Hernández, por Tomás Yarrington, que fueron perseguidos no nada más por México, sino también por Estados Unidos, por su relación con el narcotráfico. Recordemos que ahí en Tamaulipas fincó su estrategia y su poderío el cárcel de los Zetas. Y el cártel del Golfo Sí, bueno, ese sigue igual, sigue vivo, sigue vivo, sigue vigente. a los Zetas sí se los terminaron. Sí, sí, bueno, porque los Zetas se convirtieron en un tema de carácter militar por su origen y por sus formas de hacer las cosas. Así es. Entonces, Y sí, dime. no, termina. No, se decía, o sea, finalmente esos temas siguen permeando el estado de Tamaulipas y va a seguir contaminando al gobernador que llegue y del partido que llegue. Porque es muy tentador los cañonazos que tiran los cárteles, ¿verdad? No, y aparte también los balazos. O No, bueno, sea, ahí no hayas ni para dónde hacerte, no, ahí está San Fernando, o sea, ¿no? Y la otra, esa de Camargo, a de Camargo, o sea, la que acaba de suceder, esa de o sea, si Camargo. tú te fijas, y es histórico, nada más en Tamaulipas suceden este tipo de cosas. En Ciudad Juárez, en Chihuahua, también es visto como un estado narco. Sin embargo, allá no hay ese tipo de matanzas ni ese tipo de problemas. ¿No? Y Jalisco es el otro estado donde tienen mucho problema, pero allá el gobernador, pues como que a veces le entra y a veces se saca, ¿no? Exacto. Sí, Con sí. cabeza de vaca mejor se sacó el vato. Y fíjate Acababa de ir con el peje, o sea, el peje nunca lo quiso recibir y luego ya lo recibió y entonces pues no quiere volverse a portar mal para que no lo enfríen. a lo mejor el peje le dio calorcito. Yo seguramente por eso pues anda más. Pero fíjate que esos tres estados que acabamos de mencionar, Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua, tienen un origen en el narco. ¿Te acuerdas de aquellos narcos viejos del cártel de Guadalajara? Sí, pues ese fue el origen de todo, Ese fue el origen del narcotráfico que se expande hacia esos tres estados claro, con mayor fuerza. ¿Por sí. qué? Porque son frontera Chihuahua y Tamaulipas con Estados Unidos. Estaba el del Señor de los Cielos, Sí, no, bueno, allá en Chihuahua, es el una, Señor de los Cielos. esa es una Y, historia interesante, fíjate, que a ver si después platicamos, y en Tijuana, pues teníamos a los Arellano Félix. que eran parientes de Miguel Ángel Pérez Gallardo. Así es, o sea, O sea, pues, los líderes de los cárteles en aquel tiempo, que eran los de Guadalajara,
pues le dieron a sus familiares la encomienda de continuar con su legado. ¿Verdad? A los Arellano Félix en Tijuana, que eran parientes directos de Miguel Ángel Félix, con Amado Carrillo Fuentes, con Don Neto Fonseca Carrillo. Y el único que no logró permear ese esquema fue Rafael Caro, que por cierto hoy sigue huyendo de la justicia. Sí, es como el Güero Palma, que lo andaban dejando libre, que siempre no. A Caro Quintero lo dejaron libre y donde lo quisieron agarrar afuera, ya no estaba afuera, el vato ya... Es que fíjate que Rafael Caro, el tema de la muerte el agente de la DEA, por el cual lo acusaron, pues era de carácter común, o sea, no era federal. Fue un crimen de orden común. Entonces lo debe haber juzgado un juez de primera instancia, pero del Estado, no de lo federal. Ahí fue donde él les gana la estrategia cuando apela esa circunstancia. Sí, pero como que estuvo, no sé cuántos, 15 No, años sí. guardado. No, bueno, aparte, eso fue el detonante, esos tres personajes fue el detonante por el cual se explota el cártel de Guadalajara y por lo cual cae en toda la República. Así es. Pero bueno, ese es otro tema y que está muy interesante, fíjate. Y que a mí me tocó padecer en mis tiempos de reportero. Y finalmente, hoy, en algunos momentos más, estará la marcha de la conmemoración del Día de la Mujer. ¿Y viste el meme? ¿Cuál de todos? El de la muralla china. La muralla china. La Sí, muralla mexicana. La muralla china y la muralla chaira. Así es. Entonces, o sea, hasta en eso hacen burla de este pobre hombre. Y bueno, es que las redes se han vuelto, yo le llamo un pozo de odio. Hay dos facciones que se agreden sistemáticamente, ¿no? O sea, todos los días, casi a todas horas, sobre todo en Twitter. Sí. O sea, en Twitter se dicen de todo contra el presidente y en contra o a favor del presidente. Fíjate, y bueno, recordar que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Sí. Y obviamente aquí en México hay temas que tienen que ver con ellas. No, y además ellas en los últimos tiempos se han encargado de darle visibilidad a sus problemáticas y a exigir que se mejore su papel en la sociedad, que se les respete más en todos sentidos, ¿no? Hoy están luchando contra un personaje como Félix Salgado Macedonio. Y un presidente tan terco, ese vato se me hace que es pura soberbia, ¿no? O sea, sí, cierto. Que no admite marcha para atrás porque me presionaron los fifís o los de derecha o los reaccionarios o lo que sea. Él ya tiene sus estrategias para echar culpas. Y no es más que lo mismo cada vez que habla. O sea, es un presidente que a la antigua priista, expriista, a la antigüita que aquí nomás se hace lo que yo digo. Y, sí. Y el que no esté a mi favor está en mi contra, entonces. Y si puedo, le quito altos hornos. Sí, sí, o sea, de esa forma. Lo bueno que no tenemos ninguna fundidora. No, Dios nos libre. Dios nos libre. Que nos voltee a ver el señor presidente. Exacto. Entonces, estamos del otro lado, pariente. Finalmente. ¿Verdad? Así es. Y esperamos que no pase a mayores las protestas que hagan las mujeres sobre el esquema actual. ¿Verdad? No, esperemos que en el país las nuevas generaciones vayan tomando mayor conciencia
del tema y que los que ya estamos viejos aprendamos a cambiar la actitud machista en la que fuimos formados. Dice un dicho, no hay chango viejo que aprenda una nueva maroma. Eso dicen. Entonces, Pero, digo, yo por el presidente, yo no me considero tan viejo. bueno, no, pero como quiera, hay que aprender la maroma nueva porque ellas están cansadas ¿cómo se llama? Del maltrato, ¿no? Así es. O sea, y todo ese tipo de circunstancias cansa, pariente, finalmente, ¿No? Y ellas que lo viven, a pues, diario a y varias diario veces al día. y varias veces al día. Entonces, ese es el gran problema que tiene ahora el presidente, que ya empoderó a la mujer y ahora para bajarla. ¿No? Y si no lo toma con sabiduría el tema, le va a costar en lo electoral. Es Eh, cierto, eh, se la esa- van a eh, cobrar. esas muchachas y mujeres están muy organizadas Y son bravas. y además de que son bravas, están organizadas y pueden hacerle un boquete a la hora de la elección, A la 4T. a la 4T. Entonces, bueno, son temas que ahí están, son temas que se abordan todos los días desde diferentes ángulos. Y bueno, como tú dices, y tienes razón, nosotros nada más les ponemos el tema en la mesa y cada quien que haga su conclusión, Claro, ¿verdad? Oye, así es. ya se nos vino el tiempo encima, nos dicen los que nos ayudan con esto. Bueno, pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención y desearte feliz inicio de semana. Gracias. Y aquí estamos puestos para el próximo miércoles, Así. 12 del mediodía. Fíjate, y hablando del miércoles, existen muchas posibilidades de que tengamos un invitado. Ah, perfecto. Ya ves que ahora anda de moda los temas de los municipios de Coahuila, el de Parras y ahora el de Madero, que son liderados por gente de Morena o Y, ligado a Morena. y que ya lo que estaban avanzando en el tema era que ahora el Congreso iba a intervenir para ver eso después de que había pasado por la instancia electoral, porque pues están llamando a los suplentes y los están usando como si fueran titulares. Bueno, ya el asunto de Parras ya se medio arregló con el regreso de los regidores a los que habían corrido, Pues pero es que queda el problema ese del era, alcalde, ¿verdad? sí, Y en Madero es igual, o sea, no hay día que no acusen a Jonathan Ábalos de malos manejos, de prepotencias, de altanerías, y que llevan como consecuencia la no atención de sus ciudadanos. claro. Y en eso vamos a estimar platicar con el primer regidor para que nos diga qué está pasando en Francisco Madero, Me parece perfecto. ¿verdad? Muy Entonces, bien. ya es tiempo de retirarnos por hoy. Estaremos con ustedes de nueva cuenta el próximo miércoles, en el que volveremos a platicar tú y yo, pariente, y a ver si nos acompaña el primer regidor. Claro que sí. Y entonces, gracias y hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Recuerde que estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook. Es amplia la plataforma que hemos escogido para llegar a todos ustedes. Le pones de política y más Y y ahí estás en todas las plataformas. así es. Entonces, no nos queda más que agradecer la fineza de su atención y de acompañarnos nuevamente en este esfuerzo que hacemos Jorge Arturo y su servidor de desmenuzar por ahí algún tema que esté vigente y que lo vean con otra óptica, no con la tradicional, Así es. ¿verdad? Entonces, quedamos pendientes para el próximo miércoles. Por lo pronto, buenas tardes, que tengan un excelente inicio de semana, que sea un buen lunes para todos. Excelente semana para todos. Hasta luego. Gracias, estamos con ustedes nuevamente el miércoles.